Hola, bendiciones mis hermanos del canal Esperanza Digital Estudio. Hoy es el día 51 leyendo la Biblia en un año y nos corresponde los capítulos 28, 29 y 30 del libro de Números. Si no has tenido la oportunidad de ver los capítulos anteriores de este y de los otros libros que ya hemos venido leyendo desde el 1 de enero, te invito a que lo hagas para que puedas completar la Biblia a lo largo de todo este año. Yo soy Alexander Suárez y para mí es una grata oportunidad poder contar con la compañía de cada uno de ustedes, agradeciendo por supuesto todos los mensajes que me hacen llegar. Gracias también por compartir estos videos con otras personas, por suscribirse y activar las notificaciones para que puedas recibir los nuevos videos que se van subiendo a este canal. Por supuesto, la recomendación de siempre es acércate a Dios con toda libertad, agradeciendo y pidiendo la dirección divina para entender su palabra. El libro de Números ha sido una bendición poder leerlo y entender cómo Dios dirigió a su pueblo, aún con todos los errores que estos cometieron. Ya vimos cómo Israel llegó por segunda vez a las fronteras de Canaán y en esta oportunidad están prácticamente en los campos de Moab, allí a orillas del río Jordán. Vimos algunas cosas que no debieron haber sucedido y que aparecen en la Biblia para darnos lecciones y advertencias para no cometer los mismos errores que una vez se cometieron en Israel, allí en el desierto, y que se pueden cometer el día de hoy en nuestros contextos de nuestro ambiente laboral, familiar, personal, académico o incluso religioso. Así que si ya hiciste tu oración, ya hiciste tu agradecimiento, abramos con toda libertad nuestras Biblias en el capítulo 28 de Números. Y vamos a hablar de las ofrendas. Mira, ya hemos venido hablando de las ofrendas. Ya leímos con respecto a estas ofrendas en Éxodo y en Levítico y tenían que ver con ofrendas representativas que muestran lo que el Mesías vendría a hacer como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y molido por nuestros pecados. Se habla de las ofrendas diarias, las ofrendas mensuales y las ofrendas en cada una de las fiestas solemnes a lo largo del año. Todas estas ofrendas venían como muestras de agradecimiento a Dios por las abundantes cosechas y también como un reconocimiento de la grandeza del Señor al cuidarles, sustentarles, protegerles a lo largo de todas las épocas, a lo largo de todo el transcurso del año. Entonces, vamos a leer estos capítulos y vamos a extraer aplicaciones a nuestra vida práctica. Dice el versículo número 1, habló Jehová a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel y diles, mi ofrenda, mi pan, con mis ofrendas encendidas en olor grato a mí, guardaréis ofreciéndomelo a su tiempo. Y les dirás, esta es la ofrenda encendida que ofreceréis a Jehová, 2 corderos sin tacha de un año cada día será el holocausto continuo. Cuando uno lee estos versículos sin haber tenido la oportunidad de revisar los capítulos anteriores, se llega a la conclusión que cada israelita debía presentar la misma ofrenda todos los días, como si hubiera una cola de israelitas allí esperando para llevar su ofrenda. Y no era así. Estos 2 corderos, uno que se sacrificaba en la mañana y el otro que se sacrificaba en la tarde, matutino y vespertino, los hacían los sacerdotes en el santuario para todo el pueblo de Israel. Es decir, un sacrificio en la mañana para todo el pueblo y un sacrificio en la tarde para todo el pueblo. Y estos animales sacrificados representan la obra de Cristo en nuestro favor.
Sé que a muchos les horroriza, y no es para menos, ver tantas muertes de animales, pero era una manera de recordarle a Israel lo que el Mesías haría por nosotros, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Por eso es que a Jesús se le señaló como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero hay una palabra clave en el versículo número 3 que es continuo. En hebreo, tamid. El tamid tiene una aplicación en los temas de profecía. Y solamente se puede entender el tamid profético de Daniel 8, cuando dice, se habla del continuo sacrificio, de la continua ofrenda. Este continuo, este tamid en Daniel 7, en Daniel 8, en Daniel 9 y también en el libro de Apocalipsis. Este tamid, aunque Apocalipsis fue escrito en griego, pero habla exactamente de la obra de Cristo en el santuario celestial, el continuo. Y solamente se puede entender ese tamid, ese continuo, entendiendo lo que significaba el tamid en el pueblo de Israel cuando se presentaban estas ofrendas, el continuo sacrificio. Entonces, en este tamid, en esta obra diaria, se presentaba un cordero por la mañana y un cordero a la caída de la tarde, y la 10ª parte de un efa de flor de harina amasada con un cuarto de hin de aceite de oliva machacados en ofrenda. Es holocausto tamid, continuo, que fue ordenado en el monte Sinaí para olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Recuerden que lo grato de esta ofrenda no era el sacrificio en sí, sino lo que este sacrificio representa. Su libación, la 4ª parte de un hin con cada cordero, derramarás libación de vino superior ante Jehová en el santuario. Y ofrecerás el segundo cordero a la caída de la tarde, conforme a las ofrendas de la mañana, y conforme a su libación ofrecerás ofrenda encendida en olor grato a Jehová. Después tenemos las ofrendas mensuales. Ahora fíjate que así como se presentaban estas ofrendas diarias, cada inicio de mes se debían también presentar ofrendas, como una muestra de agradecimiento a Dios por el nuevo mes que estaba comenzando. Pero se inicia en el versículo 9 hablando del día de reposo. En el día de reposo, en el Shabbat, se presentarán 2 corderos de un año sin defecto. Cada día se presentaba un cordero. Pero cada Shabbat se presentaban 2 corderos. 2 en la mañana y 2 en la tarde. Para completar 4. En el día de reposo, 2 corderos de un año sin defecto. Y 2 décimas de flor de harina amasada con aceite como ofrenda y libación. Es holocausto de cada día de reposo, ofrenda en holocausto a Jehová y su libación. Al comienzo de los meses ofrecerás un holocausto a Jehová, 2 becerros de la vacada, 1 carnero y 7 corderos de un año sin defecto. Ahora, hermanos, a todas estas celebraciones mensuales y anuales, como la Pascua, el Pentecostés, el Sukkot, el Yom Kippur, que lo vamos a leer también más adelante como una confirmación de lo que ya hemos venido leyendo, a estas celebraciones se les llamaba también Shabbat, pero eran sábados ceremoniales. ¿Qué es lo que pasa? Que algunos hermanos, principalmente dirigentes dentro de nuestras iglesias, ignoran el descanso sabático, aduciendo, enseñando, presentando que estos sábados quedaron abolidos con la muerte de Cristo en la cruz. Y además enseñan, porque hay muchos que me han escrito y me dicen, no, que mi pastor me dijo que Jesucristo es mi descanso. Yo quiero preguntarles con toda sinceridad, vamos a ser sinceros. Si el jefe de tu empresa, donde tú trabajas, te da un día de descanso, ¿quiere decir que tu jefe es el descanso de tu vida? Y tú tienes que rendirle pleitesía y agradecimiento a tu jefe cada semana porque te da un día de descanso. Mira, si fuera por los jefes,
Si fuera por las empresas, el día de descanso no existiese. ¿Por qué hoy se nos da un día de descanso semanal, cualquier día de la semana donde trabajamos? Y se nos da 15 días de vacaciones anuales. Y se nos dan ciertos días de celebración en el año para que pasemos supuestamente tiempo con la familia. Porque son obligaciones de ley. Si esas obligaciones no existiesen, yo te aseguro que nos pusieran a trabajar mucho más horas de las que nos ponen a trabajar. Y no nos darían día de descanso. Y más bien, nos dirían que deberíamos estar agradecidos por darnos trabajo. Esa es la realidad. Si fuera por los jefes, no existieran los días de descanso. Entonces, es ilógico pensar que porque mi jefe me da un día libre, él es mi descanso. Porque él no quiere dármelo, él me lo da por obligación. Pero el Señor Jesús nos ha regalado, porque Jesucristo es Dios, nos ha regalado desde el principio, desde el Edén, en un mundo donde todo era bueno en gran manera, donde no había pecado, nos ha regalado un día de descanso. Jesucristo es el proveedor del descanso. Y entonces tú dices, es que Jesucristo es mi descanso. Sí, está bien, Él es nuestro descanso porque Él nos provee un tiempo para descansar. Porque a Él le place dárnoslo. Pero yo no puedo justificar diciendo que Jesús es mi descanso y voy a trabajo el día que Él dijo que yo descansara. No, es que Él es mi descanso, pero estás trabajando todos los días. Y entonces te tomas el día que tú consideras que puede ser mejor para ti, pero no es así. Porque para mí, todos los días son iguales. Para mí, todos los días son iguales. Todos los días sale el sol, todos los días se oculta el sol. El cielo sigue siendo azul. Y las estrellas, cuando no es nublado, se siguen viendo todos los días. Entonces, desde mi perspectiva humana, no hay diferencia entre un día y otro. Pero desde la perspectiva divina, no. ¿Quién es el que santificó el tiempo? ¿Quién es el que lo apartó? ¿Quién fue el que lo bendijo? ¿Quién fue el que cesó de trabajar en el Shabbat que él mismo estableció en la primera semana de la creación? Pero es que Jesucristo dijo que Él trabaja porque el Padre trabaja. Claro, porque Él tiene el control sobre todas las cosas. El mundo no se detiene en el sábado, sigue girando sobre su propio eje y alrededor del sol. Pero, mis queridos hermanos, la autoridad de hacer y de deshacer y de crear y dejar de crear es de Dios, no nuestra. Cuando yo decido laborar en el Shabbat que el Señor me regaló para que yo descanse, yo me estoy tomando atributos que no me corresponden. Son solamente atributos que le corresponden o inherencias que le corresponden al Señor. Estoy tomando su lugar. Él me dijo, descansa, descanso. Si tu jefe te dice, va y descansa y tú trabajas, él es feliz que tú trabajes. Pero el Señor te está diciendo que tú necesitas el descanso semanal. No confundir el Shabbat semanal con los sábados ceremoniales. Son dos cosas totalmente diferentes. Porque los sábados ceremoniales se establecieron después del pecado. Y donde lo principal era que las personas se concentraran en lo que significaba el sacrificio y se dedicaran a eso. En las fiestas solemnes, en el inicio de los meses y en algunas celebraciones que hemos venido leyendo en los capítulos anteriores. Pero el Shabbat se estableció en un mundo donde no había pecado. Entonces, al comienzo de los meses, ofreceréis en holocausto a Jehová 2 becerros de la vacada, un carnero y 7 corderos de un año sin defecto, porque representan a Cristo, y 3 décimas de flor de harina amasada con aceite, como ofrenda con cada becerro, y 2 décimas de flor de harina amasadas con aceite, como ofrenda con cada carnero. Fíjate que todo esto representa a Cristo. La harina molida, la flor de harina, representa también al Señor Jesús, porque el Señor fue molido por nuestros pecados. El aceite representa al Espíritu Santo. 1 décima de flor de harina amasada con aceite en ofrenda que se ofrecerá con cada cordero, holocausto en olor grato, ofrenda encendida a Jehová y sus libaciones de vino. ¿De dónde iban a sacar el vino? De las cosechas de vino abundantes que el Señor iba a dar. Medio hin con cada becerro y la tercera parte de un hin con cada carnero y la cuarta parte de un hin con cada cordero.
Este es el holocausto de cada mes por todos los meses del año, 12 veces al año. Y un macho cabrío por expiación se ofrecerá a Jehová, además del holocausto continuo y su libación. Día a día se iba a presentar una ofrenda en general para todo el pueblo de Israel, en la mañana y en la tarde. Los sábados, 2 ofrendas en la mañana y en la tarde. Y cada inicio de mes, en muestra de agradecimiento a Dios, se presentaban estas ofrendas. ¿Quiénes hacían esto? Los sacerdotes, en nombre de todo el pueblo. Y la idea era que el inicio de cada mes sea un día de alegría, de agradecimiento a Dios, de gozo y de descanso. Y que cada semana fuera una muestra más amplia de reconocimiento al Creador como Redentor y Sustentador, y que cada semana hubiese alegría en el corazón del pueblo. Y con estos sacrificios se anunciaba la venida del Mesías. Ahora, habían fiestas solemnes que ya también las hemos estudiado tanto en Éxodo como Levítico, las fiestas solemnes que representan la obra del Señor Jesús en nuestro favor. Ahora tú dirás, y esto lo he dicho en otras ocasiones, tú dirás, ¿es necesario hacer la celebración de estas fiestas el día de hoy? Pues déjame decirte que Jesucristo es representado por estos corderos y Jesucristo ya murió una vez y para siempre. Y fue resucitado y hoy está en el santuario celestial. Por lo tanto, sería ilógico seguir haciendo estos sacrificios. Pero se puede recordar la celebración. Se puede recordar y se puede entender lo que esta celebración significaba. ¿Qué sucede, mis queridos hermanos? Que hoy no hay templo en Jerusalén. Ni hay ni habrá. Porque el Señor no va a permitir que se restaure un templo en Jerusalén donde se van a seguir haciendo sacrificios y es donde prácticamente se dirá que Jesús no es el Mesías. Y si el templo de Jerusalén se llegara a restaurar, cosa que yo dudo mucho que pase, el cristianismo dejaría de tener razón de existencia. Debería desaparecer el cristianismo. De esto yo hablo en la explicación de la carta a los Hebreos. Entonces, estas celebraciones que apuntan a la obra mesiánica se recordaban cada año, se celebraban y además de eso tenía un aporte histórico porque también representaba la liberación de la esclavitud que habían sufrido en Egipto. En el primer mes no es enero, el primer mes es Nisan o Abid, que según nuestro calendario es finales de marzo a principios de abril. En el mes primero, a los 14 días del mes, será la Pascua de Jehová. A los 15 días de este mes, será la fiesta de los panes sin levadura. Versículo número 18. El primer día será Santa Convocación, porque la fiesta de los panes sin levadura sería por 7 días. Ahí lo dice el versículo 17. 7 días. El día 14 la Pascua. Del día 15 al día 21 la fiesta de los panes sin levadura. El primer día será Santa Convocación. Ninguna obra de siervo haréis. Sería un sábado ceremonial. Y ofreceréis como ofrenda encendida en holocausto a Jehová 2 becerros de la vacada, un carnero y 7 corderos de un año serán sin defecto. Y su ofrenda de harina amasada con aceite, 3 décimas con cada becerro, 2 décimas con cada cordero, y con cada uno de los 7 corderos ofreceréis 1 décima. Entonces se presentaba la ofrenda de holocausto y se presentaba la ofrenda de harina junto con el holocausto. Además de eso, versículo 22, un macho cabrío por expiación para reconciliaros. Esto ofreceréis además del holocausto de la mañana, que es holocausto continuo. Además del sacrificio matutino y vespertino, se presentaban estas ofrendas de Pascua y durante la fiesta de los panes sin levadura. Conforme a esto, dice el versículo 24, ofreceréis cada uno de los 7 días vianda y ofrenda encendida en olor grato a Jehová, se ofrecerá además del holocausto continuo con su libación. Y el 7º día tendréis santa convocación, ninguna obra de siervo haréis, un nuevo Shabbat ceremonial.
Por eso es importante no confundir los Shabbat ceremonial con el Shabbat semanal. Además, el día de las primicias era el Pentecostés, que era una celebración 7 semanas después de la Pascua, o sea, 49 días. Se le decía día de primicias o de Pentecostés porque se llevaban los frutos de agradecimiento a Dios por las abundantes cosechas. Este día de primicias, cuando presentéis ofrenda nueva a Jehová en vuestras semanas, que eran 7, tendréis santa convocación, ninguna obra de siervo haréis. Y ofreceréis en holocausto, en olor grato a Jehová, 2 becerros de la vacada, un carnero, 7 corderos de un año, y la ofrenda de ellos, flor de harina amasada con aceite, 3 décimas con cada becerro, 2 décimas con cada carnero, y con cada uno de los 7 corderos 1 décima, y un macho cabrío para hacer expiación por vosotros, las ofreceréis además del holocausto continuo con sus ofrendas, y sus libaciones serán sin defecto. Tú dirás, oye, esto es mucha información. Mucha información. ¿Cómo hacía el pueblo de Israel para retener toda esta información? Pues mayormente esta información la retenían eran los sacerdotes y levitas. Y si tú consideras que es mucho detalle, es porque en sí es la ampliación y la confirmación de lo que ya leímos en Éxodo y lo que ya leímos en Levítico. Esto es simplemente repetir la misma información con algunos otros detalles que permitían tener una vislumbre más completa de lo que estos sacrificios y estas ofrendas representaban y cómo se presentaban, diario, mensual y anual según la fiesta que se celebre. Y ya hemos visto en el capítulo 28, además de la ofrenda diaria y mensual, vimos las que se presentaban en primavera, o sea, entre principios de abril y finales de marzo, principios de abril, en primavera. Y en el transcurso de 7 semanas hasta el Pentecostés tenemos la Pascua, tenemos la fiesta de los panes sin levadura, y tenemos entonces el Pentecostés, la fiesta de las semanas, también conocido como la fiesta de las cosechas. Ya el capítulo 29 nos transporta al 7º mes, el mes de Tisri. En este 7º mes eran las cosechas de las uvas y de los aceites. En primavera las cosechas eran del trigo y la cebada, de los cereales. Y en el 7º mes era de las uvas y de los aceites. En este 7º mes, el primero del mes, tendréis santa convocación, ninguna obra de siervo haréis, os será día de sonar trompetas, los shofarot. En el 7º mes, en el día primero, también se conocía como Rosh Hashanah, que es el inicio o la cabeza, el Rosh, la cabeza del año, ¿ok? Viene de Bereshit. Bereshit en el principio, ese Ereshit es la raíz de Rosh, de inicio, de cabeza. Entonces el Rosh Hashanah era la cabeza y el inicio de un nuevo año en el 7º mes. Porque los israelitas tenían 2 calendarios, el calendario civil y el calendario religioso. Entonces, este era uno de esos 2 inicios de año, uno en el primer mes y otro en el 7º mes. Y en este 7º mes, como cabeza del año, se tocaban los shofarot, las trompetas. Que por cierto, fíjate que el libro de Apocalipsis habla del sonar de las 7 trompetas. Solamente se puede entender el significado de las trompetas apocalípticas entendiendo lo que eran las fiestas de las trompetas para el pueblo de Israel en este contexto histórico. Ofreceréis, dice el versículo número 2, ofreceréis holocausto en olor grato a Jehová, un becerro de la vacada, un carnero, 7 corderos de un año sin defecto, y la ofrenda de ellos será de flor de harina amasada con aceite, 3 décimas de efa con cada becerro, 2 décimas con cada carnero, y con cada uno de los 7 corderos 1 décima, y un macho cabrío por expiación para reconciliaros, además del holocausto del mes, y de su ofrenda del holocausto continuo, y su ofrenda
y sus libaciones conforme a la ley como ofrenda encendida en olor grato a Jehová. El día 10 del séptimo mes tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas, ninguna obra haréis. Este sería entonces el Yom Kippur, el día de la expiación, el 10º día del séptimo mes. No se menciona aquí como Yom Kippur, pero como ya hicimos las lecturas anteriores, pues ya sabemos que es el Yom Kippur. Y ofreceréis holocausto a Jehová en olor grato, un becerro de la vacada, un carnero y 7 corderos de un año serán sin defecto. Y sus ofrendas será flor de harina amasada con aceite, 3/10 de efa con cada becerro, 2/10 con cada carnero, y con cada uno de los 7 corderos 1/10. Y un macho cabrío por expiación, además de las ofrendas de las expiaciones por el pecado, y del holocausto continuo y de sus ofrendas y sus libaciones. El día 15 del séptimo mes tendréis santa convocación. Esa sería la preparación en estos días que transcurren desde el 15 hasta el 21. Esos días serían la preparación para el Sukkot, que sería la última y definitiva fiesta de Israel, y cada uno con su significado. De eso he hablado en capítulos ya leídos, Éxodo, Levítico, he hablado del significado de estas fiestas. Por eso es importante estudiarlas, por eso es importante tomar tiempo para entender el significado de cada una de estas fiestas en relación con la obra que Cristo hizo, hace y sigue haciendo en nuestro favor. Y seguirá haciendo hasta el día que salga del santuario. El día 15 del séptimo mes tendréis santa convocación, ninguna obra de siervo haréis, y celebraréis fiesta solemne a Jehová por 7 días, y ofreceréis en holocausto una ofrenda encendida a Jehová en olor grato, 13 becerros de la vacada. Esto es para la celebración del Sukkot, de la fiesta de las cabañas. Ofreceréis en holocausto, en ofrenda encendida a Jehová en olor grato, 13 becerros de la vacada, 2 carneros, 14 corderos de un año han de ser sin defecto. Versículo 14. Y las ofrendas de ellos será de flor de harina amasada con aceite, 3/10 de efa con cada uno de los 13 becerros, 2/10 con cada uno de los 2 carneros, y con cada uno de los 14 corderos 1/10, y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo, de su ofrenda y su libación. Y se va a repetir así hasta el séptimo e incluso hasta el octavo día. El segundo día ya no serán 13 becerros, sino 12 becerros de la vacada, 2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto, y sus ofrendas y sus libaciones con los becerros, con los carneros y con los corderos, según el número de ellos conforme a la ley, y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo y su ofrenda y su libación. El tercer día, 11 becerros. Ya no son ni 13 ni 12, sino 11 becerros, 2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto, y sus ofrendas y sus libaciones con los becerros, con los carneros y con los corderos, según el número de ellos conforme a la ley, y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo, y su ofrenda y su libación. El cuarto día, 10 becerros, 2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto, sus ofrendas y sus libaciones con los becerros, con los carneros y con los corderos, según el número de ellos, conforme a la ley, y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo, su ofrenda y su libación. El quinto día, 9 becerros, 2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto, y sus ofrendas y sus libaciones con los becerros, con los carneros y con los corderos, según el número de ellos, conforme a la ley, y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo, su ofrenda y su libación. El sexto día, 2 becerros, 2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto,
Y sus ofrendas y sus libaciones con los becerros, con los carneros y con los corderos, según el número de ellos, conforme a la ley, y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo, su ofrenda y su libación. El séptimo día, 7 becerros. Fíjate cómo del día primero eran 13 y ahora en el séptimo llegamos a 7 becerros. 2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto, y sus ofrendas y sus libaciones con los becerros, con los carneros y con los corderos, según el número de ellos conforme a la ley, y un macho cabrío para expiación, además del holocausto continuo, con su ofrenda y su libación. Mira, en el libro de Levítico, nosotros vimos la diferencia entre un holocausto, entre una ofrenda de harina, también llamado oblación, entre una ofrenda de paz, entre una ofrenda de expiación, y también hablamos de ofrendas por la culpa, ofrendas de primicias. Cada una tenía un significado, pero todo a la final apunta a Cristo. Por eso es que hoy estos sacrificios no se hacen, porque estos sacrificios eran simbólicos, representan algo, representan el sacrificio de Cristo por nosotros. El Señor no se agradaba de estos sacrificios animales, se agradaba de lo que estos animales sacrificados representaban. El Señor Padre, Dios Todopoderoso, Adonai, no se agradó de que tomaran a su Hijo, que se humanizó, que ya eso es una humillación, y lo hayan tratado como lo hayan tratado, escupiéndole en el rostro. ¿Qué padre desearía que a su hijo lo escupan? Lacerándole la espalda a latigazos. ¿Qué padre le gustaría que eso le pase a su hijo? Burlándose de él, colocándole una corona de espinas. Yo creo que a nadie le agrada una cosa como esa. Pero aunque el Padre no estaba agradado con lo que Cristo estaba experimentando, se agradó de la actitud de Cristo que hizo para que el ser humano hoy tuviese esperanza de vida eterna. El Señor Jesús pagó el precio de nuestros pecados como estos animales, en forma representativa, eran sustitutos del pecado del pueblo de Israel. Hoy no es necesario seguir sacrificando estos animales. Hoy no es necesario la celebración de los sábados ceremoniales porque ya tenemos un sábado semanal que nos lo regaló el Señor para nuestro descanso. Y así como muchos dicen que Jesucristo es nuestro descanso, pues entonces valoremos el descanso que Él nos dio, valoremos su sacrificio, valoremos su esfuerzo por nosotros, que hizo porque le nació. Por eso se llama salvación por gracia, a través de la fe en lo que Jesucristo hizo y por la obra transformadora del Espíritu Santo. La Pascua representaba la cruz de Cristo. La fiesta de las semanas, conocida como fiesta de las primicias, está representado muy claro en el día del Pentecostés, de Hechos, capítulo 2. El libro de Apocalipsis nos habla del sonar de las trompetas, trompetas que han venido sonando a lo largo de la historia y que siguen sonando el día de hoy. El libro de Daniel habla de la purificación del santuario, el Yom Kippur. ¿Y cuándo comenzó la purificación del santuario? Según el libro de Daniel, al final de la profecía de las 2300 tardes y mañanas, y esa profecía tiene un inicio y tiene un final en la historia. ¿Qué es lo que pasa? Que hoy, en este preciso momento, se está haciendo expiación por nosotros en el santuario celestial, donde Cristo intercede por nosotros delante del Padre y nos presenta justos, aunque no lo seamos, por sus méritos, por los méritos de Cristo. Entonces, todas estas celebraciones apuntan a la obra de Cristo. ¿Qué es lo que falta? Que Cristo salga del santuario y nos lleve a la patria celestial, lo que sería el Sukkot, la fiesta de las cabañas. Porque el Señor presenta sus manos horadadas, presenta sus heridas, como una muestra de lo que Él hizo por nosotros. Y en estas oportunidades, en esta oportunidad que se le daba a Israel, Israel se presentaba en el santuario para agradecer por las bondades de Dios. Hoy nos podemos presentar al Señor agradecidos por lo que Él ha hecho.
diario, mensual, semanal, anual. Cada día es una oportunidad de renovación espiritual. Conságrate a Dios cada mañana, haz de eso tu primer trabajo. Bueno, en esta celebración tenemos un octavo día. Dice el versículo número 35. El octavo día tendréis solemnidad, ninguna obra de siervo haréis. Y ofreceréis en holocausto una ofrenda encendida en olor grato a Jehová, un becerro, un carnero, 7 corderos de un año sin defecto, sus ofrendas y sus libaciones, con el becerro, con el carnero y con los corderos según el número de ellos conforme a la ley, y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo con sus ofrendas y su libación. Estas cosas ofreceréis a Jehová en vuestras fiestas solemnes, además de vuestros votos y de vuestras ofrendas voluntarias por vuestros holocaustos, y para vuestras ofrendas y vuestras libaciones, y para vuestras ofrendas de paz. Ya sabemos que es una ofrenda de paz, de reconciliación, de consagración y de agradecimiento. Cada mañana cuando te levantas, cada noche cuando te acuestas, cada mes que inicia, cada nueva jornada, cada nuevo año, es una oportunidad de crecimiento y de renovación. Es una oportunidad de reconocer públicamente que el Señor es nuestro Creador, es nuestro Redentor, es nuestro sustentador, que nos ayuda en nuestras debilidades, que nos fortalece aún en los momentos más difíciles de nuestra vida, ya sea personal, familiar, emocional, académico, laboral, religioso. El Señor está ahí para ayudarnos, porque Él proporciona paz. Termina este capítulo 29 diciendo: Moisés dijo a los hijos de Israel conforme a todo lo que Jehová había mandado. Entonces, como muestra de agradecimiento también estaban los compromisos, los votos. Y aquí vamos a leer en el capítulo 30 acerca de la ley de los votos. ¿Qué tipo de votos? Mira, podía haber voto de nazareato, podía haber voto no sé si de ayuno también habría, había voto de presentar alguna ofrenda adicional, ya sea de corderos o vegetales. Lo cierto es que se hacían compromisos, no como estos compromisos que se hacen el día de hoy, que están fuera de la normativa bíblica. Porque hoy en día las personas hacen penitencias, que voy a caminar yo no sé cuántos kilómetros o voy a hacer yo no sé qué cosa, que va en contra de la voluntad del Señor. Los compromisos y los votos tienen que estar de acuerdo a la voluntad del Señor. Fíjate que en la Biblia hay un caso de un hombre llamado Jefté, en el libro de Jueces, donde él hace un compromiso con Dios y le dice: Señor, si tú me das la victoria, la primera persona que salga a mi encuentro lo voy a sacrificar para ti. Eso está mal, porque Dios no se agrada de los sacrificios humanos. Y como una lección que el Señor le dio, la primera persona que salió fue su hija. Eso lo vamos a estudiar en el libro de Jueces. Nuestros votos y nuestros compromisos tienen que estar de acuerdo a la voluntad del Señor. El día que tú y yo nos bautizamos hicimos un compromiso de fidelidad. Pero aquí hay algunas cosas a tomar en cuenta. Mira, versículo 1. Habló Moisés a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel diciendo: esto es lo que Jehová ha mandado. Cuando alguno hiciere voto a Jehová, o hiciere juramento, ligando su alma, su vida, su ser, ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca, siempre y cuando ese compromiso esté de acuerdo a la voluntad del Señor. No va a decir una barbaridad. Conforme a la voluntad del Señor, por eso es que Israel recibía instrucciones constantes para conocer la voluntad del Padre Celestial. Mas la mujer, fíjate que los primeros versículos, en el versículo 1 y 2, pues prácticamente habla del hombre, porque dice: mas la mujer, cuando hiciere algún voto a Jehová, y se ligare con obligación en la casa de su padre, su padre en su juventud, si su padre oyere su voto y la obligación con que se ligó su alma, y su padre callare a ello, todos los votos de ella serán firmes, y cada obligación con que hubiese ligado su alma será firme. Porque el papá, y quiero recordar que estos mensajes inicialmente se dieron en Israel, donde todos eran creyentes.
¿sí? Estamos hablando de un Israel, una nación teocrática, donde la religión formaba parte de su economía. Entonces, se supone que un padre espiritual quiere lo mejor para su hija. Si su papá escuchaba el voto de su hija y se quedaba callado, era porque estaba de acuerdo. Está bien, hija, hágalo. Es un compromiso con Dios. Pero si su padre, versículo número 5, la vedare el día que oyere todos sus votos y sus obligaciones con que ella hubiese ligado su alma, no serán firmes y Jehová la perdonará por cuanto su padre se lo veló, se lo vedó. Su padre dijo, mira, hija, yo creo que no deberías hacerlo. Pero se supone que es un padre espiritual. No estamos hablando de un padre sinvergüenza, ateo, mundano. Estamos hablando de un padre de Israel, padre de familia espiritual. Y si el padre le aconseja a su hija que no lo haga, así su hija tenga el deseo de cumplir votos al Señor, la hija debía respetar la autoridad de su papá. Honra padre y madre, porque no era algo que lo estaba diciendo un hombre que no tenía conocimiento de Dios. Lo que pasa es que hoy en día muchos jóvenes, sus padres no participan de su fe y lo mismo sucede con las mujeres casadas. Dice el versículo número 6, pero si fuese casada e hiciere voto o pronunciare de sus labios cosa con que obligare su alma, y si su marido lo oyere y cuando lo oyere callare a ello, los votos de ella serán firmes y la obligación con que ligó su alma será firme, porque se supone que su esposo, su marido, es un hombre espiritual igual que ella y quiere lo mejor para el crecimiento espiritual de la familia. Y si el marido callare ante el compromiso de la esposa debe cumplir su voto. Pero, versículo número 8, si su marido la oyó, cuando la oyó, le vedó entonces el voto de ella que hizo y lo que pronunció de sus labios con que ella ligó su alma, será nulo y Jehová la perdonará, porque estas cosas se hablan entre la pareja. Mire que hizo un voto al Señor y usted consultó conmigo, o sea, hablamos de eso, lo conversamos. Tú me dijiste algo, bueno, me estoy enterando, está bien. Pero si el hombre dice que no es recomendable hacerlo por algún motivo, porque se supone que es un hombre de Dios también igual que ella debería prestarle atención a la voz de su marido. No es una cuestión de machismo, es una cuestión de, mira, las cosas en familia se hablan en familia. Entonces el Señor la perdonará. Pero todo voto de viuda, pero no tiene marido, no tiene padre que le impida este tipo de compromiso, o la repudiada, que podríamos decir la divorciada, con que ligare su alma será firme. Y si hubiere hecho voto en casa de su marido, y hubiere ligado su alma con obligación de juramento, y si su marido oyó y cayó a ello, y no se lo vedó, entonces todos sus votos serán firmes, y toda obligación con que lo hubiese ligado su alma será firme. Mas si su marido los anuló el día que los oyó, todo lo que salió de su boca, de los labios, cuando pronunció sus votos y cuando se obligó su alma, será nulo, su marido los anuló y Jehová los perdonará. Todo voto y todo juramento obligándose a afligir el alma, su marido lo confirmará o su marido lo anulará. Estamos hablando de maridos espirituales, no mundanos. Lo cierto es, en la actualidad, que muchas de nuestras hermanas, muchísimas, que conocieron la fe después de haber estado casadas, tienen maridos que no comparten su fe. Yo creo que el Señor quiere evitar problemas en las familias. Yo creo que estas cosas se hablan. Y pienso también que hay un principio que establecieron los apóstoles y es que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Si un marido no creyente le impide a la mujer mantener su firmeza espiritual, yo creo que la mujer debería obedecer a Dios antes que a su marido. Pero si su marido es espiritual que ella, pues debería escucharlo y tomar la decisión juntos.
Dice el versículo número 14, pero si su marido callare a ello de día en día, entonces confirmó todos sus votos y todas sus obligaciones con que está ella, y los confirmó por cuanto cayó de ello el día que los oyó. Mas si los anulare después por haber oído, entonces él llevará el pecado de ella. El hombre se calló, no dijo nada, o sea, se quedó en silencio, no dijo nada y dejó que la mujer empezara a cumplir sus votos. Y después el hombre se molestó por algún motivo y dijo, ya no quiero que participes de eso. El pecado recae sobre él. Y estas son las ordenanzas que Jehová mandó a Moisés entre el varón y la mujer, entre el padre y la hija, durante su juventud, en la casa de su padre. Mis queridos hermanos, cuán importante es entender estos capítulos. Cuán importante es entender los compromisos que hacemos con Dios. Cuán importante es que entendamos los tiempos que estamos viviendo y saber lo que Cristo está haciendo por nosotros en este día. Es verdad que este capítulo 30 muestra mucho la relación del padre, la hija, el marido y la mujer. Pero así como debemos honrar a nuestros padres y en los matrimonios debe existir el respeto, los compromisos a Dios están por encima de todo. Están por encima de todo. Porque a la final el Señor lo ha dado todo por nosotros. El apóstol Pablo en la carta a los Corintios nos dice que si una mujer tiene marido no creyente, no lo deje, o sea, no lo abandone, sino que más bien a través de su testimonio y de su fidelidad, le dé testimonio, le dé evidencias a su marido de la fe que ella tiene y de la confianza en el Señor, al punto de que el marido puede ser convertido gracias a la actitud de la mujer. De eso yo le expliqué en la carta a los Corintios. Por eso, mis queridos hermanos, estos capítulos fortalecen nuestra fe y nos hacen vivir con esperanza. Y mi más grande deseo para ti en este día es que Dios te bendiga y que te guarde. Que haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y que tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. La invitación es para que me puedas acompañar en un próximo capítulo, aquí en Esperanza, el canal de las Sagradas Escrituras. Shalom.